¿Alguna vez te has preguntado qué horrores acechan en las sombras de la historia, en los rincones olvidados del tiempo? No me refiero a las guerras o las plagas que conocemos, sino a los susurros que se pierden, a las historias que se consideran meras leyendas. Hoy te voy a contar una de esas historias, una que no encontrarás en los libros de texto, pero que ha dejado una cicatriz indeleble en el alma de quienes la han escuchado. Nos trasladamos a la Praga del siglo XVII, una ciudad de alquimistas, astrónomos y secretos ancestrales. El emperador Rodolfo II, obsesionado con lo oculto y lo eterno, había reunido en su corte a las mentes más brillantes y extrañas de Europa. Pero entre todos ellos, había un hombre cuyo nombre se pronunciaba solo en susurros temerosos: el maestro relojero Isidor. Isidor no era un relojero cualquiera. Se decía que no medía el tiempo, sino que lo atrapaba. Sus creaciones eran autómatas de una complejidad asombrosa, pájaros de latón que cantaban con voces reales, soldados de plata que marchaban con precisión militar. Pero su obra magna, el proyecto que consumió su vida, era un reloj astronómico como ningún otro. No solo mostraría el paso de los días y el movimiento de los planetas. Isidor afirmaba que su reloj podría revelar los ecos del pasado y los susurros del futuro. Los vecinos oían extraños sonidos metálicos a todas horas, chirridos, engranajes que parecían gemir y, a veces, un silencio tan profundo y denso que era más inquietante que cualquier ruido. Nadie lo veía, salvo por las raras ocasiones en que su delgada figura se deslizaba entre las sombras para conseguir materiales al mercurio, cristales de cuarzo y metales que nadie más en Praga sabía cómo forjar. La leyenda cuenta que para dar vida a su reloj, Isidor hizo un pacto, no con un demonio de cuernos y cola, sino con algo mucho más antiguo y sutil, una entidad que se alimentaba de los momentos perdidos, de los segundos que se deslizan entre un parpadeo y el siguiente. A cambio de su genio, Isidor le prometió a esta entidad un ancla en el mundo de los hombres, el corazón de su reloj. Finalmente, el día de la revelación llegó. En el centro de la plaza de la ciudad vieja, cubierto por una pesada lona, se alzaba el artilugio de Isidor. El emperador, su corte y toda la ciudad contenían la respiración. Cuando Isidor tiró de la cuerda, lo que apareció dejó a todos sin aliento. Era una maravilla de oro, plata y lapislázuli. Docenas de esferas giraban en una danza cósmica. Figuras de los apóstoles, la muerte y la vanidad se movían con una gracia sobrenatural. Pero había algo más en el centro del reloj, donde debería estar el sol. Había un disco de obsidiana pulida, tan negro que parecía absorber la luz a su alrededor. Isidor, con los ojos febriles y una sonrisa torcida, dio un golpe seco en la base del reloj. Con un estruendo de 1000 engranajes encajando a la vez, el reloj cobró vida. Las campanas no sonaron. En su lugar, se escuchó un susurro colectivo, como el de miles de voces, hablando a la vez en un idioma olvidado. Y entonces, el disco de obsidiana comenzó a brillar con una luz oscura. Las imágenes empezaron a proyectarse en el aire, sobre el reloj. No eran predicciones vagas, eran visiones nítidas, ecos del tiempo. Vieron la construcción de las pirámides, pero también a los esclavos que murieron en el proceso, sus fantasmas gritando en silencio. Vieron la caída de Roma, no como un evento histórico, sino como una carnicería personal, sintiendo el miedo de cada ciudadano. Las imágenes se aceleraron mostrando Gehaus Futuraus, ciudades en llamas, rostros desconocidos gritando de dolor. No era una crónica del tiempo, era una antología del sufrimiento humano. La multitud pasó del asombro al pánico. La gente gritaba, intentaba huir, pero estaban paralizados, atrapados por las visiones que el reloj les obligaba a presenciar. El tiempo en la plaza pareció detenerse. Un segundo se estiraba, como una eternidad de agonía. Los rostros de los presentes comenzaron a envejecer prematuramente. Sus cabellos se volvieron grises, las arrugas surcaron su piel. El reloj no solo mostraba el tiempo, lo estaba devorando. Estaba consumiendo los momentos de vida de todos los que lo miraban. Isidor, en el centro de la locura, reía a carcajadas. ¿Lo veis? Es el verdadero rostro del tiempo. Un ciclo interminable de dolor y olvido. Y yo soy su guardián, gritó. Fue entonces cuando un joven capitán de la guardia, un hombre llamado Kyle, logró sobreponerse al horror. Había visto a su propia hija, que estaba en la plaza, envejecer hasta convertirse en una anciana decrépita, en cuestión de segundos. La furia y el amor le dieron la fuerza que otros no tenían. Desenvainó su espada y, abriéndose paso entre la multitud paralizada, corrió hacia el reloj. Isidor se interpuso, con los ojos inyectados en sangre. Insensato, no puedes detener el tiempo, chilló. Pero Kael no se detuvo. Esquivó al relojero, y con un grito desgarrador, hundió su espada en el corazón del mecanismo
el disco de obsidiana. El sonido fue indescriptible. No fue una explosión, sino una implosión, un silencio que absorbió todos los sonidos del universo. La luz oscura se contrajo, y un viento helado barrió la plaza, un viento que olía a polvo de estrellas y a siglos olvidados. El reloj se hizo pedazos. Los engranajes, las esferas y las figuras saltaron por los aires como metralla. En el instante en que el reloj se destruyó, el tiempo volvió a su cauce. La gente en la plaza volvió a su edad normal. El sol brilló de nuevo. Pero el recuerdo, el horror de lo que habían presenciado, quedó grabado en sus almas. De Isidor no quedó ni rastro. Simplemente se desvaneció. Algunos dicen que fue arrastrado al vacío por la entidad con la que había pactado, condenado a existir para siempre en los segundos perdidos entre los latidos del tiempo. Otros, que se convirtió en parte del propio reloj, sus fragmentos esparcidos por la historia. Que él, el capitán, se convirtió en un héroe, pero nunca volvió a ser el mismo. Pasó el resto de su vida mirando los relojes con terror, convencido de que en el tic-tac monótono podía oír los susurros de la entidad que casi había consumido su ciudad. La historia oficial dice que el reloj astronómico de Praga fue una maravilla de la ingeniería de su tiempo, dañado en un motín y luego reparado. Pero los que conocen la verdadera historia saben que el reloj que vemos hoy es solo una réplica, una cáscara vacía. El original, el reloj de Isidor, fue destruido, pero su esencia, su pacto oscuro, sigue ahí fuera. Y aquí viene el final que te prometí. Dicen que cada vez que un reloj se detiene sin motivo aparente, cada vez que perdemos la noción del tiempo por un instante, es porque uno de los fragmentos del reloj de Isidor ha rozado nuestra realidad. La entidad sigue hambrienta, buscando otra puerta, otro relojero ambicioso dispuesto a hacer un pacto para atrapar el tiempo. Así que la próxima vez que mires la hora, presta atención, escucha con cuidado, oye solo el tic-tac, o hay algo más, un susurro muy débil, casi imperceptible, que te invita a mirar más de cerca, a descubrir los secretos que oculta el tiempo. Porque la historia de Isidor nos enseña una lección aterradora. Hay cosas que es mejor no medir, y puertas que es mejor no abrir nunca. Gracias por acompañarme en este viaje a las sombras de la historia. Si te atreves a escuchar más cuentos prohibidos, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en la próxima pesadilla.